Hombres, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a esta charla donde el Señor nos ha venido hablando de las características de un hombre de verdad. Y quiero que me acompañen al primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 3, para darle inicio a esta enseñanza. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón: según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés, y así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Quiero que cierre sus ojos y me acompañe a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por esta nueva oportunidad que nos das, por este día, Señor. Siempre decimos, no hay mejor manera de empezar un día que es escuchando tu palabra, Señor, y compartiendo contigo, Señor, y con nuestros amigos. Por eso queremos darte a ti toda la honra, la gloria y la majestad de lo que nos vas a enseñar, y que permitas que nuestro corazón siempre esté dispuesto para enseñar una nueva, para recibir, una nueva enseñanza que viene de tu corazón, Señor. Te amamos, te bendecimos y quedamos en tus manos, papá, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 15 días, Juan nos enseñó la primera característica de un verdadero hombre. Y esa primera característica es que un verdadero hombre acepta su masculinidad. Hoy vamos a entrar en materia con la segunda de estas características, y es que un hombre de verdad habla y actúa con madurez. Yo quiero que usted esté muy atento a lo que vamos a enseñar el día de hoy, porque esta enseñanza, yo no sé si usted ha visto películas de pronto en las que arrancan por el final, muestran un final extraño y después en el desarrollo de la película van mostrando lo que está pasando para llegar nuevamente a ese final, y así uno pueda entender por qué ese final tan extraño. Esta enseñanza va a ser así, entonces yo quiero que usted esté muy atento, no pierda detalle para que no se pierda en el proceso de la enseñanza. Quiero que me acompañe por eso a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 14. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 14. Recuerde, esto que vamos a leer es el final, pero téngalo ahí por favor muy bien guardadito. Dice Pablo, o dice el Señor a través del apóstol: así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Teniendo en cuenta esto que les acabo de decir sobre la estructura, como vamos a llevar la charla, quiero darle como un contexto sobre la carta a los Efesios. En esta carta y en otras cartas que Pablo escribió, él utiliza una estructura muy especial en estas cartas. Y es que en los primeros 3 capítulos, particularmente de esta carta a los Efesios, son unos capítulos que pudiéramos llamar como indicativos, es decir, el Señor hizo ya algo por nosotros. Y está descrito eso que el Señor ya hizo por nosotros en los 3 primeros capítulos. Y a partir del capítulo número 4 en adelante hay como unos imperativos, es decir, cosas que usted y yo tenemos que hacer teniendo en cuenta lo que ya el Señor hizo por nosotros. Y no es la excepción la carta a los Efesios, no es la excepción, puesto que Gálatas pasa lo mismo. En Gálatas los primeros 4 capítulos son indicativos y los capítulos 5 y 6 son imperativos. Lo mismo pasa en Romanos. En la carta de Pablo a los Romanos, los primeros 11 capítulos son capítulos indicativos, es decir, que nos dice el Señor ya qué hizo por mí. Y a partir del capítulo 12 son imperativos, son cosas que usted y yo tenemos que hacer. Cuando nosotros tenemos claro lo que el Señor ya hizo por mí, cuando lo tenemos absolutamente claro, nuestra identidad cambia. Y con base en ese cambio, Cristo nos llama a una nueva conducta. Es decir, si yo tengo absolutamente claro lo que ya Dios hizo conmigo, se supone que como resultado a eso yo me conduzco de una manera diferente.
mi conducta va a ser distinta. Entonces, a partir de eso, mis queridos amigos, vamos a desarrollar esta enseñanza en 3 capítulos principales. Y el primer capítulo se llama Dignos de un llamado. Vamos a estar desarrollando la enseñanza en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, entre los versículos 1 y 16. Así que no se mueva de ahí. Va a tener que dejar marquitas de pronto porque vamos a buscar referencias de algunos otros versículos, otros pasajes de la Biblia, pero quiero que básicamente se quede ahí. Entonces, en el primer capítulo, que se llama Dignos de un llamado, el primer punto es nuestra actitud. Y para eso, para mirar cuál es la actitud que yo tengo, acompáñeme ahí en la misma carta de Pablo a los Efesios capítulo 4 y leamos a partir del versículo 1. Dice lo siguiente, Efesios 4, 1. Por eso, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, esfuércense por mantener, escuche esto que es bien importante, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Pablo nos llama a una vida en obediencia por lo que Cristo ya hizo con nosotros. Recuerde lo que acabamos de ver de la estructura de las cartas. Y por esa razón exalta la unidad como una base primordial de lo que el Señor quiere de nosotros. Y en esa unidad hay unos elementos que el apóstol nombra ahí que yo quiero que usted y yo miremos. Y el primero de ellos es la humildad. Mire que dice, siempre humildes y amables. La humildad es algo que usted y yo tenemos que tener siempre y nos tiene que resaltar en nuestra vida. Y la humildad, ¿qué me dice? Me dice que si yo todo lo recibí gratis, si el Señor hizo muchas cosas por mí, yo no tuve que hacer absolutamente nada. La gracia yo la recibí como un regalo inmerecido, pero el Señor aún así me la dio. Yo por esa razón no puedo pretender que soy dueño de nada y tratar a la gente con arrogancia y soberbia. Todas las cosas yo las recibí gratis y por la misma razón yo debo hacer lo mismo con los demás. Esa humildad me hace consciente que mi pobreza me capacita para estimar a los otros y considerarlos mejores que yo mismo. Por eso es completamente opuesto a la arrogancia y la vanidad. Pero también el apóstol nos habla de amabilidad, que de pronto en otras versiones vemos como mansedumbre. Y es que yo me sujeto a los tratos de Dios sin rebelión y a los malos tratos de los hombres sin vengatividad. Es decir, yo no necesito vengarme de nadie por un maltrato que me hayan hecho. Y mucho menos acepto la obediencia de Dios o no la acepto por rebeldía. Eso denota la plenitud que hay en la vida de alguien que usted y yo conocemos muy bien, que dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. También uno de esos elementos es la paciencia, para esperar en Dios, para entender que las circunstancias el Señor las ha organizado de tal manera que sirvan para bien de usted y de mí. Eso es paciencia, pero también tolerancia, que es soportarnos a los otros en amor. Mire, tenemos que entender que nosotros no somos iguales, que todos somos diferentes, que algunas personas aprenden de una manera más rápida que otros, que unas personas las cogen más rápido que otras, que todas las personalidades de nosotros son distintas y que los temperamentos son diferentes. Eso lo tenemos que entender. Pero escuche algo bien importante. Esa tolerancia no me dice a mí que debo tener una fachada de cortesía mientras por dentro usted hierve de resentimiento. La tolerancia sencillamente es un amor positivo para todos aquellos, escuche, que lo irritan y que lo perturban. Esa es la tolerancia. Aquellos a los que usted llama lijas, esos son los que el Señor ha dispuesto para que usted ame más. Pero también dice al final del pasaje que acabamos de leer, esforzándonos por mantener la unidad. Esto requiere, mis queridos, acción, como lo hemos visto durante todo este año, esfuerzo de nuestra parte, sacrificando lo que sea con tal de mantener la unidad y la armonía. ¿En dónde? En su casa, en su hogar, en su trabajo, en donde el Señor lo ponga.
en el rol que usted está desempeñando en este momento. La familia unida es lo que necesitamos tener para poder después exigir a una sociedad. Pero usted y yo tenemos una labor grande y es esforzarnos por mantener esa unidad. Habiendo visto entonces estos elementos, veamos ahora, o habiendo visto estas actitudes, vamos a ver el segundo punto del primer capítulo, que son los elementos de esa unidad. Y esos elementos están siguiendo como vamos en el capítulo 4 de Efesios a partir del versículo 4. Dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Estos elementos son los elementos básicos que sustentan esa unidad. Y ahorita voy a contarles por qué hablamos tanto de unidad. Por eso le dije, tiene que tener atención a lo que estamos hablando. Esos elementos están descritos muy bien en el pasaje. Un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia universal como cuerpo de Cristo. Un solo espíritu, el espíritu del Señor que nos ha sido dado. Una sola esperanza que usted y yo tenemos, que el Señor regrese y que regrese pronto. Un solo Señor, Dios. Cuando usted y yo pasamos acá al frente o hicimos una oración de fe y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que entender que también lo recibimos como nuestro Señor. Luego, no es solamente mi Salvador, no es aquel que me sacó de donde yo estaba mal. Es mi Señor, por tanto, yo hago lo que Él me diga. Y la primera pregunta que quiero dejar ¿es el Señor tu Señor? ¿O quién es tu Señor? Es un solo Señor que está hablando el apóstol acá. Una sola fe. ¿En quién? Cimentada en Cristo. Un solo bautismo y obviamente un solo Padre. Elementos básicos e imprescindibles para que esa unidad pueda existir. Vamos recapitulando. El primer capítulo se llama Dignos de un llamamiento, y ese primer capítulo ya vimos nuestra actitud, la humildad, la amabilidad, la paciencia, la tolerancia y esforzarnos por mantener la unidad. Un segundo punto que son elementos de esa unidad: un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo y un solo Padre. Vamos a ver ahora el tercer punto de ese primer capítulo, que se llama los regalos de Dios. Y sigamos ahí. Versículo 7 de la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Escuche, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin, y aquí es donde se empieza a ver la importancia de la unidad con el hecho de que yo sea un hombre que habla y actúa con madurez, a fin de capacitar al pueblo para la obra de servicio, para edificar al pueblo. ¿Qué nos dice este pasaje? El Señor Jesús repartió dones a todos los hombres. Usted y yo tenemos dones. ¿Cuáles? Pregúntele al Señor. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos y el Señor los repartió. Pero adicional a eso, Él destinó la iglesia, su cuerpo, y dentro de la iglesia repartió unos dones especiales a unas personas particulares. ¿Qué son estos? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hoy día podríamos hablar de evangelistas, pastores y maestros. Ya no estamos en tiempo de apóstoles ni profetas. Aunque el profeta es una persona que recibe una revelación del Señor y entrega un mensaje de Dios, pudiéramos también hablar de evangelistas, pastores y maestros. ¿Todo esto con qué fin? Edificar a los santos, a usted y a mí, para la obra de la iglesia. Voy a decir algo en favor del pastor, y es que el pastor no está designado para hacer todo. El pastor está designado para enseñarnos a nosotros y que seamos nosotros quienes hagan.
¿Sí me hago entender? Así es que tiene que funcionar. Y lo dice claramente, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, teniendo claro todo esto, vamos al segundo capítulo, que es el centro del mensaje. Se llama Unidad en la fe igual a madurez. Acompáñeme a Efesios 4, ahí mismo donde estamos en el versículo 13. Y quiero que atienda muy bien a esto que vamos a leer. De este modo, todos llegaremos, ¿de este modo de cuál modo? De lo que acabamos de leer, viendo mis actitudes, viendo los elementos de esa unidad y viendo los dones que el Señor ha impartido a la gente y a las personas particulares en la iglesia para edificar al cuerpo. De ese modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta. Y escuche la clave, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Eso, mis queridos, es madurez. Conformarme a la plena estatura de Cristo, eso es madurez. Esa es la relevancia que tiene un hombre que habla y actúa con madurez. Su característica principal es que alcanza o está en proceso de alcanzar la estatura de Cristo. Esa es la madurez, y fíjese él cómo lo hace. Habla de una unidad que tiene que existir en el cuerpo con partes que quieren alcanzar la estatura de Cristo. Y la estatura de Cristo, mis queridos amigos, no es más que su carácter, mostrado claramente, como lo hemos dicho muchas veces, y yo particularmente también, en las características del fruto del Espíritu. Así que acompáñeme, sálgase un poquitico de Efesios, deje ahí una marquita, que entre otras cosas yo quiero que usted me enseñe, que me diga cómo hace uno para dejar una marca en una Biblia electrónica. Yo nunca he aprendido, pero bueno, si el que sepa, escríbalo ahí por el chat. Acompáñeme a Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 y vamos a ver las características del fruto del Espíritu que usted conoce muy bien. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Como lo hemos dicho muchas veces, estas características del fruto usted ya las tiene. Ya tiene esas características del fruto. No le pida al Señor paciencia, porque el Señor ya le dio paciencia. Más bien lo va a poner a que la ejercite. Más bien le va a poner a que haga ejercicio de paciencia, de humildad, de dominio propio, de todas esas cosas. Pero usted ya las tiene. Usted ya las tiene. Y eso es lo que tiene que ejercitar para alcanzar la plena estatura de Cristo y ser un hombre que habla y actúa con madurez. Sobre este tema de las características del fruto del Espíritu Santo hemos hablado, como lo he dicho varias veces durante este tiempo. Se ha hablado mucho y se han dicho muchas cosas reales y enseñamos lo que es en la iglesia. Pero encontré algo bien interesante que me va a permitir leer al pie de la letra, y es un comentarista que se llama Samuel Chadwick. Hizo un escrito sobre estas características del fruto del Espíritu, que se lo voy a leer y quiero que preste atención a esto que voy a decir. Dice Samuel Chadwick: el fruto del Espíritu Santo es una disposición afectuosa, amistosa, un espíritu radiante y talante alegre, una mente y forma de actuar tranquilas, una paciencia longánime en circunstancias provocadoras con personas difíciles de soportar, una consideración afín y disposición a ayudar con tacto, un juicio y ánimo generosos, lealtad y fiabilidad bajo todas las circunstancias, una humildad que olvida el yo y el goce de otros, que olvida el yo, en el goce de otros. En todas las cosas, dominado y controlado por el Espíritu, lo que es la marca final de la perfección. Y termina el comentarista haciendo un paralelo
¿No es acaso esto lo mismo que el mismo apóstol le dijo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 13 de lo que era el amor? De las características del amor. ¿Se da cuenta? Y no es en vano que la primera característica del fruto del Espíritu Santo sea amor. La Biblia en su suma es la verdad y es lo más lindo que podemos tener. Por eso es imperativo que leamos la palabra. En el ayuno del sábado anterior, muy bien dirigido por TMT, por Jones y sus muchachos, él nos enseñaba sobre la necesidad de leer palabra, sobre la necesidad de empezar a comer alimento sólido, sobre la necesidad de acercarme nuevamente al Señor a través de su palabra. Y es lo que hemos venido hablando durante todo este año, es la visión en acción que el Señor nos quiere enseñar y que quiere que nosotros aprendamos para que al final podamos tener o estar más cerca a la plena estatura de Cristo. Y como lo dijimos al principio, tanto en la carta a los Efesios como en la carta a los Gálatas como en la carta a los Romanos hay unos capítulos indicativos que nos muestran lo que el Señor ya hizo con nosotros, y de cierto capítulo en adelante muestran los imperativos. No es curioso, sino más bien obligante, que la primera indicación o el primer imperativo que exista en esta carta a los Efesios sea la unidad. Y lo mismo, el mismo mensaje nos lo compartió Juan el domingo pasado, antier, con lo que nos regaló. Él nos decía, primero tiene que haber unidad y fidelidad en Cristo para después poder tener fidelidad en el matrimonio de nuestros hijos, y así se distribuye la carta a los Efesios. Lo primero que el Señor necesita es que haya unidad en su cuerpo, que cada uno de los miembros alcancen la estatura de Cristo para que nosotros podamos entender y hablar como hombres maduros y actuar como tal. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Por eso cuando nosotros somos maduros y alcanzamos la unidad, ya continúa Él a partir del versículo 14, el final, que fue como empezamos. Tercer capítulo, se llama el final. Y así fue como arrancamos. Y mire lo que dice, así, es decir, teniendo claro que necesitamos estar en unidad, que tenemos unas actitudes de un elemento para alcanzar esa unidad, que tenemos unos elementos especiales para alcanzarla, que necesitamos esforzarnos por mantenerla, que el Señor ha repartido dones y que ha dispuesto de personas en la iglesia para que usted y yo crezcamos. Y que ese crecimiento se da en la medida en que me acerco a la estatura de Cristo conforme su carácter que está descrito en el fruto del Espíritu Santo. De esa manera, con todo eso, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. ¿Sí se da cuenta? Por eso desde el principio le dije, tenemos que estar atentos porque esta prédica es como rara. Empieza por el final, como una película por allá de Agatha Christie o yo no sé quién, matando a alguien, y en el desarrollo de la película llega uno y dice, sí se da cuenta, el asesino era el mayordomo. Pero porque ya me mostraron el desarrollo. Aquí empezamos diciendo eso, así ya no seremos como niños zarandeados por las olas. Pero ¿qué venía atrás? Una cantidad de cosas especiales que el Señor nos acaba de mostrar. De esa manera alcanzaremos la madurez que el Señor requiere de nosotros y que el Señor demanda de nosotros. Y cuando los dones que el Señor repartió, tanto en los hombres como en las personas designadas en la iglesia, operan según el Señor o según el plan del Señor, nosotros estamos activos en un servicio. Y en un servicio no únicamente en la iglesia. Sería bueno que todos los hombres sirvieran en la iglesia. Lo más bacano que pudiera pasar es que todos los hombres sirvieran en el ministerio de oración, por ejemplo. Que hubiera un ejército de hombres orando todo el tiempo. Pero acuérdese que también hay un servicio especial en su hogar, en su casa, con mucha gente que no conoce del Señor y de la cual usted es responsable.
Y cuando los dones operan de esa manera, hay eficacia en el servicio. Y así evitamos tres peligros graves. El primero, y digamos lo lógico, es que evitamos la inmadurez. Y escúcheme algo, quienes no se incorporan o quienes no se comprometen con una acción de servicio, seguirán siendo niños cuyo alimento sea la leche. Necesitamos estar todos los días conectados con la palabra, porque si no, entonces vamos a tener que todos los días recordar las enseñanzas básicas. Y los niños crecen, y los niños ya no toman leche a los 3 años, ya comen más cositas. Si un niño después de 3, 4 años no representa crecimiento físico, hay problemas y hay que llevarlo al pediatra. Y el pediatra seguramente le va a cambiar la alimentación, le va a decir, oiga, pero es que dándole leche todavía, no, hay que darle más cositas. Lo mismo pasa con nosotros en nuestra vida espiritual. Tenemos que crecer y ya necesitamos tener alimento sólido. Ese es el primer peligro, y quiero que me acompañe a la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 12 dice: en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Usted y yo, como hombres de bien, de valor, integridad y pureza, tenemos que aprender, y tenemos que aprender de la palabra de Dios, porque sí o sí hay alguien a quien tenemos que enseñarle. Por eso hemos dicho tanto en los grupos pequeños que cada vez necesitamos más gente para que hayan más grupos pequeños. El discipulado y la edificación es más bacana cuando somos poquitos. Pero necesitamos fortalecernos en palabra, necesitamos crecer y necesitamos hacer parte de esas personas a las que el Señor designó en la iglesia, que son maestros, que son evangelistas, que son predicadores. Y eso solamente se logra, mis queridos amigos, teniendo una intimidad con el Señor. Pero también podemos tener otro peligro importante, que es la inestabilidad. Es decir, veletas humanas. Cristianos inmaduros, vulnerables a novelas y modas de engañadores que hay por ahí. Y hoy pululan así en las redes sociales. Muchas veces nos tornamos como nómadas religiosos, de aquí para allá, yendo a la iglesia en la que me dicen lo que yo quiero escuchar, no lo que yo debo escuchar. Eso es inestabilidad. Acompáñeme a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Dice: pero pida con fe sin dudar. Escuche, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Ese no es el miembro del cuerpo de Cristo que Él quiere maduro para que haya unidad. Pero eso somos nosotros, hombres maduros que hablan y actúan con madurez. Y el siguiente peligro es la credulidad. Obviamente, peligro como credulidad en cualquier cosa. Cuando somos inexpertos en la palabra, nos volvemos vulnerables a los engaños, porque no ejercitamos una característica del fruto que ya vimos que es el dominio propio. Y adicional a eso perdemos discernimiento, que es la capacidad que debemos tener de diferenciar lo bueno de lo casi bueno. Lo bueno de lo malo lo podemos diferenciar todos, pero lo bueno de lo casi bueno es lo difícil de diferenciar, y eso se alcanza con discernimiento. Y el discernimiento se alcanza con lectura de la palabra y en intimidad con el Señor. Por eso esa credulidad en cualquier cosa es un peligro. Acompáñenme a la carta a los Hebreos también, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 13. Hebreos capítulo 5, versículo 13 dice: escuche, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia,
es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual, o en otras palabras, discernimiento. Por todo esto, sí o sí, tiene que haber evidencia de la gracia de Dios en mí. Y recapitulando y haciendo un resumen muy ejecutivo, teniendo yo claro qué fue lo que hizo el Señor por mí, yo respondo con un cambio de conducta que me lleva a, de manera imperativa, trabajar en la unidad del cuerpo de donde yo soy miembro y de donde yo tengo que alcanzar madurez, la estatura de Cristo con la intimidad en el Señor. Fácil, ¿sí o no? Vamos a concluir ahora capítulo 4, porque si yo estoy haciendo parte de un cuerpo y si dentro de lo que hemos visto, la iglesia es clave para que yo alcance mi madurez, clave en el proceso para que yo alcance mi madurez. De pronto no va a sonar bonito lo que voy a decir, pero como recurso que el Señor ha dado y ha puesto para que yo alcance mi madurez, hay una responsabilidad que yo tengo frente al cuerpo. Y ese es el capítulo 4 y la conclusión del mensaje. Mi responsabilidad frente al cuerpo. Leamos Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16 para concluir. Dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en un todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica. Qué lindo esto, en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Miren, esto es lo más especial que existe en la palabra. El Señor nos está diciendo, usted y yo somos necesarios para el cuerpo y representamos y desempeñamos una función particular que Dios ha designado. Y si usted y yo la tenemos clara y crecemos conforme a la estatura de Cristo, el cuerpo va a crecer. Es así de sencillo, esa es mi responsabilidad. Como miembro de un grupo de hombres de bien, como miembro de un grupo, de un género masculino que está colocado en esta sociedad, dentro de una familia que necesita aprender para enseñar y que formen una sociedad como Dios quiere. Esa es la responsabilidad que usted y yo tenemos. Ya no podemos seguir siendo niños zarandeados por las olas. Un niño a las 3 de la mañana se levanta con hambre y ¿qué hace? Llora y patalea hasta que le den de comer. El niño no se pone a pensar, ay no, espere, yo no voy a llorar hoy porque por ahí está mi mamá, la voy a despertar, son las 3 de la mañana. No, el niño llora y hace pataleta hasta que le den la comida. Pero lastimosamente muchos de nosotros también somos así, pataletudos. Muchas veces, y no a las 3 de la mañana, a la hora que sea. Si el Señor no me da lo que yo quiero, entonces pataleo. Y entonces lloro, y entonces critico, y entonces me rebelo, y entonces hago un montón de cosas. Recuerde lo que leímos acerca del fruto del Espíritu. Y se lo voy a volver a leer para que lo tenga claro. El fruto del Espíritu Santo es una disposición afectuosa, amistosa, un espíritu radiante y un talante alegre, una mente y forma de actuar tranquilas, una paciencia longánime en circunstancias provocadoras con personas difíciles de soportar, una consideración afín y disposición a ayudar con tacto, un juicio y ánimo generosos, lealtad y fiabilidad bajo todas las circunstancias, una humildad que olvida el yo en el goce de otros, en todas las cosas, dominado y controlado por el Espíritu, lo que es la marca final de la perfección. Ese, mi querido amigo, es un hombre que habla y actúa con madurez. Esa es la marca de un hombre verdadero, como segunda característica que hemos visto el día de hoy. Ya en los grupos pequeños, dentro de 8 días, trabajaremos a fondo este tema, pero es bacano que entre semana en los grupos de chat que hay de los mismos grupos pequeños
Empecemos a compartir y hablar de todas estas cosas. Porque es que yo crezco y avanzo en madurez cuando soy parte activa del cuerpo de Cristo en servicio, amor y unidad. Crezco en madurez cuando soy parte activa del cuerpo de Cristo en servicio, amor y unidad. Cierre sus ojos si lo puede hacer, porque puede estar manejando, y acompáñeme a orar. Señor, queremos darte gracias esta mañana. Como lo dijimos al principio, no hay mejor manera de arrancar un día que estando en tu presencia, Señor. Y te queremos agradecer por este mensaje particular que nos has dado al corazón, porque entendemos una responsabilidad que tenemos como hombres, miembros de un cuerpo que necesita ser edificado y necesita crecer para alcanzar la plenitud de la estatura de tu Hijo Jesús. No fue en vano y no podemos hacer que sea en vano que Él haya venido a esta tierra a morir en una cruz por nosotros, para que nosotros sigamos siendo inmaduros. Permítenos durante este año, Señor, aprender más de ti, tener mucha más intimidad contigo, mi Rey, compartir mucho más tiempo contigo, pero también entre los amigos, en congregación. Así no lo podamos hacer presencialmente por ahora, pero tú has dispuesto de unos medios para que lo podamos hacer y podamos crecer, Señor. No hay disculpa para hacerlo. Por eso queremos agradecerte, darte a ti la honra, la gloria y la majestad de absolutamente todo, Señor, porque eres el dueño de todo. Eres tú quien dispone las cosas para nosotros como tus hijos y como hombres de bien. Por eso te damos gracias, papá, te bendecimos y quedamos en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Sé que tienen que salir a trabajar y a cumplir con sus labores como hombres de bien. Que el Señor los bendiga, los acompañe hoy y siempre. Y nos vemos dentro de 8 días en los grupos pequeños. Un abrazo gigante para todos. Chao, chao. Te alabamos, te adoramos, solo a ti, Señor. Tú mereces toda gloria, solo tú, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar en ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en
Jesús, amado mío, y hoy declaramos, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en lo que harás en mí. Tú sigues obrando, tú nunca fallas, tú estás al control.